¿Me van indicando si se ve? Sí, no hay problema. Ya. Principalmente este webinar de Click conectado a Twitter va a ser más o menos un paso de la conexión hasta crear algunos dashboards y algunos tips. Yo creé algunas cosas como random para que se tuviera una idea, pero al final es cómo llegar a estas cosas que yo tengo en distintos dashboards o las distintas opciones que se puede tener Twitter. Entonces, sería como partir desde lo más básico, crear una aplicación cualquiera. Yo en este caso tengo SAS, puedo crear una analítica cualquiera, un nombre X, el que yo desee. En este caso le puse Metro Capital relacionado a Twitter. Y lo único que tengo que hacer en la parte del script, tengo que crear la conexión, buscar dentro de todos los conectores de Twitter. Y acá nosotros la analítica que vamos a hacer no necesariamente es de nuestra cuenta, sino que nosotros podemos hacer como una analítica de cuentas públicas. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es buscar la analítica de la empresa ClickSense. Entonces, para esto lo único que me pide es una cuenta de Twitter cualquiera, en este caso una propia, para empezar a investigar los datos públicos. Entonces, lo único que me pide una vez creando la conexión es que me autentifique con una cuenta Twitter. Y me da un token, un código, que si este lo copio, lo ingreso acá, me crea la conexión. Yo ya tengo una creada, pero no pide nada más que eso. Conectarse, dar el login y copiar este código que me entrega. Entonces, una vez teniendo esto, me va a indicar todas estas posibles tablas. Pero lo que tiene la gracia de Twitter es que le tengo que dar unas condiciones. No puedo solamente tener una conexión y empezar a traerme las datas. Principalmente, vamos a buscarla. Por lo general se buscan estas, o parte de esta, porque, por ejemplo, en Search va a buscar todo lo que uno selecciona en el cuadro de búsquedas de Twitter. Lo mismo en avanzado, y las otras son como buscar datos específicos del usuario por el nombre, por el ID, buscar un Twitter por ID. Y yo seleccioné algunas que tengo acá al costado que me entregan bastante información. Por ejemplo, si yo quisiera traerme la primera, tendría que incluir un parámetro. Yo lo que quiero buscar son los datos con el contenido de clic. Entonces, en el primer campo, la query va a buscar por clic. No le voy a dar ningún parámetro más para que me busque todos estos datos. Y estos son más o menos lo que me va a entregar la consulta query. La siguiente tabla es lo mismo, pero como dice el nombre, trae un poco más de datos. El ID. Disculpe. Entonces, el ID, cuando yo hago la consulta por el nombre del usuario, por así decirlo, aquí también me entrega el ID. Me entrega el ID que está asignado a la búsqueda, como también más adelante, dentro de todos estos datos, a ver si lo encuentro visualmente, está el ID del usuario al que hace mención. Entonces, en estos datos me pueden entregar cuentas que son públicas, cuentas que son privadas. Las privadas me van a indicar menos datos, pero las públicas tengo el ID del usuario que hace mención al post, que está aquí en el texto, el ID del texto, y así puedo hacer todas las consultas pertinentes. Para tener este campo, que es el tweet, tengo que encontrar el ID. También tengo el user, tengo mis retweets, y aquí vienen los datos propios, los seguidores, las menciones, la línea de tiempo, al, a la cuenta que yo le quiero hacer mención. Si yo voy a buscar en la línea de tiempo del usuario
busco la cuenta de Click oficial, puede ser cualquier nombre, puedo poner un nombre de una marca, me va a entregar sus respectivos posteos dentro de su cuenta, o los retweets, o las menciones. Todo esto de la cuenta que yo estoy buscando en este select gigante. Principalmente esos son los datos que me piden dentro de todas estas tablas, que ahí uno puede ir buscándolas. Son el nombre de la cuenta o el nombre del usuario, que en este caso directamente yo le puse clic. También pide el ID en algunas cuentas, que el ID ya en la primera tabla me lo entrega, en la del search. Si en otras tablas me pide el ID, lo saco desde acá. Puede ser el ID del tweet o el ID de la cuenta que estaba más adelante. Y son los únicos datos que se van repitiendo de aquí hacia abajo. Si yo empiezo a cargar todas estas tablas según estas condiciones, me va quedando un segmento de esta manera. Tengo lo mismo que estaba haciendo el cuadro de búsqueda. Me traje el avanzado. Me traje algunas tablas más. Ahora, ¿qué es lo que yo lo puedo hacer en este caso? Yo lo que hice fueron crear variables, porque como se repite varias veces el nombre de click, en este caso que yo busqué por click, se repiten varias tablas. Si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, a otra marca, puede ser a la competencia, por así decirlo, como Tableau y otras herramientas de BI, tendría que cambiarlo en una por una. Entonces yo hice una variable que contenga la palabra click, en este caso, creé una variable que contenga el ID de un Twitter y el ID de la cuenta, en este caso, click vendría siendo con este ID. Y se lo fui pasando a todas las consultas, que es lo que hago en el mismo panel del principio, solamente que en vez de dejar aquí la palabra click, estoy dejando la variable para no ir cambiándola en todas las secciones. Aquí hubiera escrito click de nuevo hubiera escrito click, aquí que yo puedo traerme la información de un ID específico, o sea, de un tweet específico, lo que yo hice es incluir dos tweets. Me voy a traer información de un tweet que lo dejo en variable, un tweet específico que quiera hacer el análisis, o me traigo uno directamente a mano. O sea, puedo traerme específicamente los tweets que yo quiera, que pueden ser, en este caso, tweets que se hayan hecho alguna encuesta, alguna consulta, quiero hacerle más análisis en profundidad a esos tweets, los voy incluyendo aquí en el tweet. Pero, ¿qué es lo que me trae todas estas tablas? El click search, yo puedo empezar a buscar por texto. Lo que yo hice en este dashboard es solamente traerme algunos datos que me trae la tabla. Por ejemplo, esta tabla que está abajo es una sábana con todos los datos que contiene lo que yo estoy buscando en search. Para ordenarlo un poco, lo que yo hice es cuántas fuentes posibles hay. Tiene un campo que acá es de dónde se está haciendo la búsqueda. Por ejemplo, yo puedo tener una página web personal que tenga un link hacia Twitter, o directamente hago el post en Twitter. Entonces, ¿cuántas fuentes distintas de dónde vienen los posts? Los voy dejando acá. Tengo 85 fuentes posibles en esta consulta. Tengo 1079 posts, que al final solamente los voy contando, y 22 que vienen directamente desde Click. El dato que viene acá en Search es una página completa que tiene más datos. Yo la corté un poco para que fuera más amigable a la vista, pero viene de esta forma. Viene la URL completa. En este caso, yo quería saber de dónde vienen las fuentes, qué análisis está haciendo Click, de dónde está siendo llamado Click. Entonces, para eso yo le fui incluyendo otro análisis. Acorté el nombre con un subfield que me empieza a considerar la URL desde las comillas dobles.
que es justo antes de HTTPS. Ahora, un dato que tiene cuando uno se trae las tablas es que las trae con alias. Por ejemplo, si yo voy a buscar search, a todas les pone por defecto el alias del nombre de la tabla. También en advanced y así en todas las tablas. Entonces, este modelo en sí se relaciona, pero hay que tener en cuenta cómo lo vamos a relacionar. En el primer caso, yo le quité el nombre de Search ID, le quité el alias y lo dejé solamente el ID para que se me relacionara con la segunda tabla. Entonces, si uno quiere empezar a relacionar todo el modelo de Twitter, tiene que considerar que tiene que quitar los alias, porque o si no, va a solamente traer tablones. Entonces, en este caso, hice un pequeño conteo de básicamente columnas de los datos que me puedo traer con el conector de Twitter en esta sección. Creé algunos campos como fuentes, lo mismo, porque aquí no podría llamar por ninguna dimensión que no sea más resumida. Entonces yo lo que puedo hacer es buscar por las fuentes, el mismo campo que hice acá con subfield, de dónde vienen los posts, de dónde vienen los Twitter, y me genera una dimensión nueva. Puedo generarme los meses, que tampoco viene en formato fecha, como está acá en la segunda columna, y lo único que hago en el script, le doy un formato date, formato año y formato month. Cada vez que yo hago una consulta me va a traer un mes específico, entonces lo que yo puedo hacer es cargarle la data y para el mes siguiente yo guardo en un QD esta data y voy cargando la siguiente y así voy generando una especie de histórico con clic. Entonces, para hacerlo esto un poco más amigable, que vendría siendo la primera vista de pruebas, aparte de contar solamente de dónde vienen, solamente los posts, puedo hacer un poco más rebuscado. Esto es más o menos lo que yo podría hacer en general con el conector de clic sin saber qué es lo que tengo. Por lo general, en clic, para el conector, se podría hacer como un análisis de sentimiento, donde yo podría identificar una palabra como buscar dentro de un texto la palabra mal, la palabra bien, y empezar a hacer como un análisis. Pero los textos igual son subjetivos. Por ejemplo, yo creé acá un campo que es un input, que viene de objetos personalizados, en bundle, y tengo una variable input, que esta variable puede ser un botón, un input como está acá, o algunas otras formas, que lo voy a dejar acá arribita. Y esta variable input, ahí está, botones, un drop down, un input y un slider. En este caso lo dejé como input, porque como decía, si empiezo a hacer como un análisis de sentimientos, hago un set de análisis donde me identifique dentro de un texto todas las palabras que contengan, valga la redundancia, la palabra bien o mal, no necesariamente significa que está bueno o está malo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es yo seleccionar mis palabras. Dentro de este variable input, lo que yo hice es crear una variable que se llama texto. Texto no tiene nada, es una variable completamente vacía. Se la asigné al variable input, lo transformé en un input, y lo que hice es que acá, en mi tabla, que está hacia la derecha, en el único campo que tiene que es texto, el texto que se fue a buscar, le di un like a la variable, que debe estar entre asteriscos, para que identifique esta palabra, sea lo que sea que viene antes o después. Si el campo texto contiene esa palabra, me va a traer el texto. Entonces lo que yo hago acá, en mi análisis de sentimientos, como es un poco relativo si empiezo a buscar bien, la palabra bien o mal, puedo hacer el ejercicio, pero sin cerrarme
palabras tanto estáticas. Entonces así voy buscando todos los posts que contengan la palabra good y los voy analizando, porque no es necesariamente que sea algo bueno. Lo mismo que si pongo bad, tengo 13. No necesariamente estos posteos o retweets tengan que ver con algo negativo, sino que, por ejemplo, este tiene un hashtag que tiene el contenido bad. Aquí está haciendo mención a felicitaciones, pero en alguna parte tiene la palabra bad. Entonces, no necesariamente este análisis de sentimiento tiene que tener palabras estáticas. Así le dan el poder a la persona que está buscando o haciendo este análisis qué palabras quiere buscar. Y lo que yo haría en este caso no es buscar ese tipo de palabras, sino que lo que yo podría hacer es cuántas veces se busca mi empresa, cuántas veces se busca clic, cuántas veces se busca la empresa de otras compañías. Ahí sí, de 29 posts, 14. Esto tiene un poco más de sentido que solamente escribir bien o mal. Aquí puedo hacer una comparación, una mezcla entre el análisis de sentimiento con comparaciones con otras páginas. Por ejemplo, voy a buscar una que contenga algo de otra herramienta de BI. Y tengo un post, no sé de quién es este post. Lo voy a seleccionar y en mis otras tablas que yo puse, o en la primera hoja, que no hice casi ningún análisis, solamente di un contar a X cosas, seleccioné el texto que tiene un ID y sé quién escribió este texto. Sé que lo escribió este usuario. Este es el nombre real de la cuenta y este es el nombre que se pone en el perfil, el username. Y este es el ID de este usuario. Ahora, Twitter me da el ID del usuario, me da el usuario, pero no tengo específicamente dónde buscar el tweet, valga la redundancia. Entonces lo que yo hago es crear el link solamente para buscar de dónde viene. Twitter lo único que me pide, aquí está el link. Lo voy a agrandar un poquito. Es la URL principal, el www.twitter.com slash el nombre del usuario, que yo lo tenía en la hoja anterior, slash status, que eso lo puedo escribir, slash el ID. Básicamente solamente necesito tener, en este caso, el ID y el nombre del usuario, que sí me lo dan la tabla de buscar. Entonces yo me voy al final, el nombre del usuario aquí está, Derevo, ahí está, el user screen, Derevo-QB, status, que lo escribo a mano, y el ID que está al principio, el 14. Entonces, esto lo transformo, esta tablita pequeña, en mi página en texto, lo concateno, le agrego el user screen name, que vendría siendo el nombre original de la cuenta, le concateno status y le concateno el ID. Esto lo voy transformando en un enlace. Generalmente sale como texto, pero esta vez yo lo quiero como un enlace. ¿Qué es lo que sucede? Ahora yo puedo saber de dónde viene ese posteo o ese tweet. Entonces era Derevo, aquí está Derevo. La tecnología está en todas partes. La tecnología está en todas partes. O sea, ya sé dónde viene el tweet, ya lo puedo encontrar, ya sé que este tweet contiene una palabra que es Tableau, que es otra herramienta de BI, que aquí está Tableau, pero todo esto es
mientras yo busqué en la consulta de la query, click, que también acá está. Como yo busqué click, en el buscador de Twitter me buscó todos los que tuvieran click, tal cual como yo lo ingresé, que acá está. Y dentro de ese análisis, yo hice un análisis de sentimiento que aparte de todos los que tuvieran click, buscara a todos los que tuvieran Tableau. Y me encontró este post. Dentro de todas las opciones, obviamente hay más como la fecha. También está de dónde él posteó o tuiteó este texto, desde un iPhone en este caso, para saber también otro tipo de análisis, desde qué aparato o dispositivo tienden a tuitear. Y bueno, si las cantidades de reacciones, cuántos retweets tuvo, cuántos favoritos, cuántos hashtags. Siempre entrega el total del hashtag, pero siempre en todas las tablas se entrega cuál fue el primer hashtag, las primeras menciones. Son datos que por lo general no deberían usarse mucho. Están menciones a usuarios, las URL expandidas, pero vienen siendo otros tipos de URL a veces, como el de las fotos. A veces yo puedo traerme las fotos del usuario mismo. De aquí están todos. El usuario, nombre de usuario, que es, por lo general no lo uso, pero es el nombre de usuario que él ingresa acá. Derevo. Pero su cuenta es @derevo_qb, que es el screen name. Con esto y con el ID puedo formar la URL que me lleve al tweet original. Entonces, así con solamente un input, en vez de dejar estos análisis de sentimientos estáticos, en vez de poner 4 KPI que me diga cuántas veces se nombró bien, cuántas veces se nombró mal, y todo ese tipo de cosas, yo lo puedo buscar al gusto para saber bien qué es lo que quiero buscar y si mi condición cambia. O sea, tengo 4 tweets, o sea, 14 tweets con Power BI. Dentro de eso mismo debe estar Derevo, porque Derevo también nombra Power BI. De hecho, lo vamos a buscar acá. O sea, buscar nunca. Ahí está Derevo. De hecho, Derevo tiene 2 tweets que nombra Power BI en su hashtag. Así al menos podemos hacer una búsqueda dentro por decirlo, de su tweet, de su página, pero en general esta página de search, las primeras 2 tablas que se trae clic son de las búsquedas en general, las búsquedas que nosotros hacemos que contengan la palabra clic. Ahora, todo esto es con solamente un análisis de la primera hoja, que al final lo podemos replicar para los demás análisis en las demás hojas. El Advanced es básicamente lo mismo, pero con muchos más datos que nosotros podemos revisar. Si se nos escapa algo, pero por lo general no se usa mucho el Advanced. Pero claro, como había dicho, una vez encontramos el usuario que hizo ese post, nosotros podemos ya acá analizar un poco de ese usuario, como los amigos que tiene, cuánta gente sigue. Entonces, dentro de solamente identificar un post que hizo, con la palabra click, como está acá el primero, podemos identificar al usuario inmediatamente y ya sabemos qué tanta gente tiene el usuario. De hecho, así mismo se podrían identificar cuántas falsas, porque no, esas cuentas no tienen muchos seguidores, muchos likes, mucho de todo. Pero el Advanced es casi lo mismo que la primera, para hacer un análisis de todos los posts aleatorios que contengan la palabra click que se buscó en la query.
el user search, que vendría siendo la tercera sección en mi script. Como ven, no tengo nada más que solamente mi variable. Mi variable que contiene la palabra click. Me trae todos los usuarios, el nombre del usuario, que él se pone manualmente, como el nombre real de la cuenta, que contengan la palabra click. Entonces ahora yo sé cuántas páginas están asociadas a realmente clicks, o ClickSense en este caso. Entonces hace una idea si nosotros queremos buscar, nosotros estamos trabajando para X empresas, aquí podemos buscar cuántos tweets se relacionan con el nombre de la empresa. Tengo total de registros, toda la cantidad total de registros que contienen click o registros click directamente, porque acá puede tener click Johnson, pero este tiene click solo. Entonces aquí podemos hacer los distintos análisis. Por ejemplo, el primero no tiene nada, pero dentro de su user screen tiene la palabra click, dentro de todos esos caracteres. O sea, acá podemos hacer un poco de análisis sobre el nombre de las cuentas para identificar cuántas cuentas tienen un nombre parecido al de nosotros. Y lo mismo, podemos ir a buscar sus cuentas, podemos ir a identificar quiénes son cada usuario. También siempre en las columnas, o sea, en las tablas que nosotros tenemos, clic da la opción de ir a buscar las imágenes. Esta persona, que vendría siendo Click Johnson. Obviamente no tiene nada que ver directamente con la empresa Click como plataforma en sí, pero aquí el tema es cómo buscar la cuenta original. ¿Cómo sabremos que aquí cuál es realmente Click? Por ejemplo, si yo quiero buscar la cuenta oficial de Click, Click debería tener solamente el nombre, y acá está la página oficial de Click, o el Twitter oficial de Click. De hecho, si yo voy a copiar la imagen, el símbolo de Click, muy pequeño como es un icono, vamos a probar la otra URL, y hace mención dentro de su página a la página oficial de Click. Es decir, de 683 cuentas que contienen la palabra click, entre medio de esas está, entre medio de estos 13 registros está click. Son los únicos que tienen la palabra click textual, sin ningún otro nombre. Entonces eso es más o menos para identificar cómo vamos posicionando nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra cuenta. ¿Cuántas veces se va a buscar en el motor de búsqueda de click? Si nosotros tenemos un nombre muy aleatorio, muy simple por así decirlo, tenemos que tener en cuenta que se va a buscar dentro de 239 registros. Ya que acá solamente busqué por nombre de click. Vamos a ver si alguien se puso el nombre también de click con las marcas. O el click. Entonces acá es básicamente eso. Todos los nombres, al menos en el username y en el user scheme, los mismos datos que también estaban en la tabla de búsqueda, que vendrían siendo las dos primeras, que también los podemos relacionar con el ID.
todos los que contengan clic, todos los que contengan nuestra palabra que nosotros buscamos en nuestra query. Y lo único que hice yo, al menos en los paneles, les di un contar username, que vendría siendo el nombre que ellos se ponen manualmente. Username cuando contiene clic, independiente de lo que esté adelante y atrás, con estos asteriscos. Y un contar con el mismo username, pero que solamente tenga clic. Específicamente clic, ni siquiera con espacios. Entonces me va a buscar solamente 13 registros que tienen clic. Después le voy a solicitar los datos de ustedes que me lo solicitaron. Otros datos que también están dentro del conector de Twitter es rate limit, que al final son prácticamente configuraciones que tiene click. Esta tabla prácticamente no la uso yo para hacer análisis, pero bueno, siempre está ahí disponible. De hecho, esta tabla no me pide ninguna condición. Le puedo hacer solamente un select seleccionándola en el panel cuando uno crea la conexión, me la puedo traer. El tweet. Aquí yo puedo hacer análisis específicos a tweet y según la consulta que me traigo desde el script, cuando yo la quiero cargar, por ejemplo, voy a copiar un tweet cualquiera, me pide un tweet. No es como que ingreso el nombre del usuario, me pide el ID del tweet. Entonces no me pide el nombre del usuario, no me pide el ID. Entonces siempre me va a traer un registro. Es como un poco estático este campo del tweet lookup. Pero lo que yo puedo hacer, como en este caso, podría ser buscar un tweet que yo hice, que sea público y que tenga, por ejemplo, una encuesta. Bueno, si yo quiero buscar ese con otras encuestas, lo que yo puedo hacer es generar una variable donde tengo el ID, yo sé cuál es mi ID, ya que el ID que sacábamos nosotros estaba después del nombre del usuario de status, y aquí viene el ID, puedo identificar el ID de la encuesta pública, sea mía o sea otra, de otro usuario, y la dejo en mi variable, pero lo bueno es que, aparte de esta variable, yo puedo incluir más ID. O sea, no es que solamente siempre me traiga uno, sino que en este caso lo que yo hice en el from, le puse que era igual a mi variable, y, y ahí le puse otro ID. Entonces yo puedo seguir poniendo ID acá. Y sí, puedo seguir poniendo, y la idea es que fueran ID o tweet donde yo pueda tener algún valor, donde yo sé que dentro de mi tweet o del tweet que estoy buscando tengan alguna encuesta, algún dato relevante. Puedo buscar el tweet que además tenga reacciones para ver qué es lo que me trae, pero esa es más o menos la idea de esta sección. Buscar un campo relevante, un tweet relevante, y empezar a analizarlos completamente con todos los campos que yo tengo acá. Si me voy al lado, son todos los datos muy específicos, las reacciones, los retweets, también si cuántos hashtags tiene, cuál fue el primer hashtag. Tengo aquí uno que tiene VI, las fotos, de dónde se hizo
el post, el tweet de Monterrey León, y el segundo es directamente de la empresa de donde está Click. Entonces, en este caso, lo que yo podría hacer, vamos a ver si me resulta, me voy a la primera página donde tengo mi búsqueda de tweet por clic. Tengo mis favoritos, tengo uno con 72. Vendría siendo este valor y voy a ver si lo encuentra. Si no lo encuentra, vamos a retroceder. Esperamos a que cargue. Por lo general, las consultas al conector de Twitter, que es un conector nativo de Click, no son complicadas, pero hay que saber qué es lo que nos vamos a traer y cómo lo vamos a traer. Porque como le decía, si nosotros cargamos este panel completo, tal cual como está, no, no se lo trajo. Ah, pero me falta una comilla. Si yo me traigo todo este panel tal cual como está, tenemos que darnos cuenta que todas las tablas automáticamente le va a poner un alias. O sea, por defecto no se van a relacionar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que en el caso que yo hice con las primeras dos tablas, que son de búsqueda solamente, el search y el advance, yo tomé el campo principal que era el ID, solamente ese nombre tenía, y le quité el alias, porque sería search.id, searchadvance.id. No se iban a relacionar solamente porque tenían nombres distintos. Entonces, como click y la inteligencia que tiene relacionan los nombres iguales, yo solamente quitando ese alias, ya estas dos tablas están relacionadas. Entonces, lo mismo que hay que hacer con todos los modelos, hay que empezar, aparte de limpiar la data que no queremos ver, es empezar a quitar los alias para que el modelo se empiece a relacionar. Pero es bastante sencillo porque las tablas tienen los nombres diferenciados. Sabemos que el nombre que tiene solamente ID corresponde al ID del post o al ID de la búsqueda. Hay un ID de tweet, hay un ID de user, entonces viene como muy detallado. Y se cayó en... Ah, pero por tiempo. Ya, ahí sí, se cayó por tiempo. Entonces, eso es más o menos lo que tiene mi hojita de... Vamos a volver al user. A la hojita del user, a la hojita de las datos de configuraciones y el tweet. Yo puedo buscar por tweets específicos. Entonces la idea es buscar el tweet que tenga muchas reacciones, que tenga muchos comentarios, para que me entregue el análisis de ese tweet en particular. Pero como yo les dije, puedo poner muchos más tweets en la parte de acá, solamente en la condición, entre comillas, los voy separando por coma. Entonces puedo poner 20 tweets específicos que quiera analizar, sean míos o sean públicos de alguna cuenta. Puedo analizar un tweet de clic, puedo analizar un tweet de alguna bebida, de alguna empresa que tenga, por ejemplo, todas las empresas tienen los datos públicos. Lo mismo pasa en User Lookup. Aquí solamente me va a entregar, como dice la sección, tengo N datos para empezar a hacer análisis, pero todo en base a un usuario. En este caso, mi usuario es clic, pero también puedo empezar a hacer el mismo tema.
separar por comas y empezar a buscar la diferencia. O sea, otros usuarios. Aquí no lo hice para no poner datos de quizás alguna competencia o algún tema así. Pero me entrega los mismos datos que ya estaban en el sección anterior, que si bien tenía que ver con el tweet o la misma primera hoja, si bien tenía que ver con el post estaba dirigido a un usuario en particular, que está acá. Este mismo usuario lo voy encontrando en User Lookup, pero todo lo que tiene que ver con el usuario en sí. Y aquí se ve que tiene tantas cantidades de seguidores. Yo lo voy a buscar acá. No sé si me aparecerá como el primer resultado. Es 1800. Ahí está, la cantidad de personas que lo siguen. También los 2038. Y puedo hacer análisis del perfil solamente que yo estoy buscando que sea público. A veces, si no es público, si es privado, me van a salir algunos datos solamente, pero no tiene sentido buscar análisis de una cuenta que no es pública. Por lo tanto, si nosotros tenemos tweet y empezamos a hacer esto, lo ideal es que nuestro tweet igual fuera público. Entonces acá podemos poner a lo mejor un análisis de comparación, si fuesen, por ejemplo, herramientas de BI, Click versus abajo, no sé, un Tableau, un Power BI, MicroStrategy, todo viendo cómo se van relacionando unos con los otros en sus cuentas públicas de cada uno, son cuentas oficiales públicas. Eso es como va reaccionando el mundo de Twitter sobre estos perfiles. Puedo poner las marcas de bebidas, puedo poner todo, pero siempre que sean todas públicas, para que me haga esa relación. A ver, ¿quién tiene más amigos? O mi perfil sigue a más personas que los demás perfiles. Entonces aquí vamos a hacer como esa comparación. Pero siempre es de perfiles. Lo mismo con la siguiente hoja que es, si este es por usuario, busca por usuario. La segunda es lo mismo, pero busca por ID. Que aquí le puse la variable de user ID. Claramente nosotros podemos encontrar esto si sabemos cuál es la ID de nuestra cuenta, que para eso hay que buscarlo en search. Entonces, principalmente, la primera nos entrega muchos de los datos que nosotros vamos a traerlos dentro de las demás secciones, solamente con buscar la palabra, que yo que en este caso es click. Le di solamente buscar click y ya teniendo en mi primera hoja ese valor, de hecho me voy a la segunda que aquí tengo la sábana de datos, en mi sábana de datos, a ver si lo encuentro, aquí está. Siempre me voy al user screen y al ID. Solamente en la primera hoja ya tengo los demás datos que me piden en las demás secciones. Entonces, en el user lookup, ingreso el nombre, el user screen, lo ingreso en el where y hago lo mismo acá. En vez de ingresar el nombre, ingreso el ID. Ahí uno tiene que identificar qué valor le puede dar entre una búsqueda y otra, pero por lo general yo tengo las dos. Busco por usuario y busco por ID. Y los datos no cambian mucho, pero tiene esa opción de buscar por los dos datos. User lookup y por ID. Yo busqué el mismo usuario click, ya que me sabía los dos campos, los dos valores. Pero por lo general aquí sería como un análisis mucho más resumido de comparar cuentas. Esta tabla yo la tengo vacía porque hace referencia a mi perfil. Ustedes pueden hacer referencia a sus perfiles, que se llama mención.
y podemos encontrar los datos que nosotros vamos teniendo en textos, lo que vamos posteando, nuestras reacciones, todo eso en nuestro propio, ahí sí, en nuestro propio perfil. Lo mismo de los retweets, pero también es muy parecido a Search y lo muy parecido a User Timeline. Que acá este es, junto con el primer dashboard de Search, son los que más se usan. Esta es la línea de tiempo. Aquí voy viendo los posts que tiene ese perfil. La diferencia de buscar el Search, aquí me entrega todas las búsquedas de cualquier perfil, pero que contengan la palabra click. Acá no. Acá lo que yo hago es voy a analizar el perfil de click. En este caso podríamos analizar nuestro propio perfil. Por ejemplo, en User Time vendría siendo esto. Aquí la sección en la parte del From me pide la cuenta. Me pide otras cosas, pero yo teniendo el nombre de la cuenta, el nombre del perfil que yo quiero analizar, que en este caso le di la variable search, o sea, si yo busco por click, puedo analizar los posts de click sense. Entonces, no solamente busco un análisis con valga la redundancia, con la búsqueda, el motor de búsqueda de click, a ver qué posteos, qué perfiles me buscan, sino que también hago un análisis sobre mis propios tweets, mis propios posteos, donde tengo la cantidad de posteos, cuál ha sido el más llamativo, 447 reacciones de like, prácticamente, por decirlo de alguna manera, a mi post que está a continuación. ¿Cómo identifico el post? Tengo el ID y tengo el nombre de la cuenta. Lo mismo que hice en Search, me vine a la tabla y creé un campo que no estaba en la tabla, donde me contenga el texto de la dirección principal, que esta nunca va a cambiar, donde esté concatenando el user screen name, el nombre de la cuenta, no el nombre que el usuario se pone, concatenado con esta palabra de status y le concateno el ID. Esto lo transformo, siempre viene en texto, lo transformo en enlace y así puedo ir, hacerle clic y me va a derivar a mi página de clic a la cual yo le di búsqueda porque quiero analizar todos los posts de clic y me doy cuenta que tiene los 446 me gustas o favoritos en este caso, que están 447, aumentó uno, con los 40 retweets. Entonces, no solamente sé cuáles son los que tienen más reacciones, que eso me dice algo, o sea, yo le puedo hacer análisis sobre este post, que llama mucho la atención a nivel mundial, sino que puedo identificar e ir a ver ese post para seguir haciendo un análisis. Un post que fue creado hace poco, 2021, noviembre, el día 5. Entonces, mi perfil de la historia, al menos de esta búsqueda que yo tengo, el post o el tweet que tuvo más reacciones fue este mes y yo puedo saber, no solamente leyendo el texto, sino que cuál es el post que yo tengo. Entonces, con los mismos datos que yo tengo en mi página o en mi tabla de clic, en mi sábana de datos, yo me creo el enlace para que nosotros podamos ir a buscarlo. Y bueno, acá tiene distintos datos. Tiene las menciones, los hashtags, cuántos hashtags tiene, cuál fue el primer hashtag, si tiene alguna URL dentro del mismo post. Ahí sí.
Aquí están las menciones a otros usuarios. ¿Cuál fue el primer usuario que se mencionó? Y aquí están las URLs. ¿Hacia dónde? Siempre tiene campos extra, como había mencionado. Tiene los nombres como cuáles son todos los hashtags, pero siempre mencionan primero. Mencionan las fotos y siempre mencionan la primera foto. Entonces, por lo general son datos que al hacer medida nosotros ya sabemos cuál vamos a sacar. No voy a incluir el primero de todo, no voy a incluir la primera foto, no voy a incluir la primera mención, no voy a incluir la primera URL. Entonces ya sea inmediatamente cuáles son los campos que voy a sacar. Obviamente todo está mencionado por clic, porque le estoy haciendo análisis clic, el ID de clic de nuevo, y todos los datos de la cuenta, de dónde viene, la foto de perfil, la descripción del perfil de clic, click is committed, y aquí está. Y todo esto es una cuenta que no es mía. Esta es una cuenta pública que yo le puedo hacer análisis. Yo puedo hacer análisis a todos los posts o a los que me entregan la consulta para ir viendo cómo va reaccionando, y lo mismo puedo hacer con la competencia o algo que quiera comparar yo. Puedo dejar esta hoja para mi empresa o dividirla el dashboard en dos, separando la tabla que yo quiera hacer de mi empresa versus alguna empresa que le quiera hacer comparación para ver cómo reacciona. Entonces acá yo tengo el total de actividades, el total de post, el total de retweet y de respuesta. Actividades se refiere al total de todo lo demás, porque los posts van haciendo mis propios posts, estos van haciendo todos los retweets que hago dentro de mi cuenta y las respuestas que yo escribo. Pero ¿cómo las identifico acá? No está separado este campo. Todo lo que viene en tweet es texto. Bueno, y el texto acá viene, como dice el nombre, con los códigos. Viene separado, cada vez que hay un espacio viene por más, y ahí viene todo ese tema de los códigos. Pero todo esto viene en texto. No hay otro campo para hacerle como este tipo de análisis. Entonces, en texto pasa algo curioso, que si yo le doy en buscar en la lupa, algunos empiezan por, bueno, hay un punto, pero empiezan con arroba. Si yo bajo y sigo buscando, estos no empiezan con arroba, sino que es el texto. Acá hay otros que empiezan con arroba. Y así puedo ir siguiendo. Aquí hay unos que empiezan con hashtag. Y hay algunos que empiezan con RT. Estos son los retweets. Y todos los que empiezan con arroba son las respuestas, son los comentarios. Acá yo solamente consideré los que empezaban con el arroba. Hay algunos que empiezan con punto. Bueno, yo consideré solamente los que empiezan con arroba, donde después, todo lo que venga después con el arroba me da lo mismo, pero siempre tiene que empezar con arroba. Y los conté. Lo mismo hice con retweet. Cuenta, todo distinto. Si user, el nombre de la tabla, del campo texto, contiene RT con un asterisco para que todo lo que venga de después da lo mismo, pero tiene que empezar sí con RT en mayúscula y los va a contar. Y así me cuenta la rueda, el texto. ¿Y qué me va a contar en post? Yo en este caso podría haber hecho otra condición, pero para este ejemplo le resté los otros dos KPI. Tomé la misma condición de este, la misma condición de este, y se los resté a algo que no tuviera condición. Y ese mismo campo que no tuviera condición está en total de actividades. Solamente los cuento. Y así tengo una pequeña mirada de la cuenta que yo busqué, a la que yo le quiero hacer análisis, que en este caso vendría siendo la cuenta de mi propia empresa, la cuenta de una empresa pública, si yo fuera una empresa de marketing,
podría hacerle a una empresa pública, a un diario, cualquier cosa, para ver cómo van sus actividades en Twitter. Entonces acá tengo que tiene 3.199 actividades o movimientos, donde 2.880, según la condición que yo le puse, son los posts propios que hizo esa cuenta, 267 son posts, pero son retweets, y 52 son respuestas. O sea, no reacciona tanto la página oficial, siempre y cuando siga mi condición de que empiecen con arroba, ya que hay algunos que empiezan con punto. Pero ¿cuáles son las que empiezan con punto? Vamos a buscarla. Por ejemplo, el primero. ¿Dónde está? Voy a poner más de uno porque aquí tiene el scroll. Easy. Y acá es en el post donde menciona una cuenta, pero no le está haciendo, no es una respuesta. Porque, por ejemplo, si yo voy a una que empiece con arroba solamente sin punto, hay una. Es esta. En respuesta a. Y la otra no era en respuesta, solamente lo mencionó. Entonces, todo lo que empiezan con arroba es en respuesta a este usuario donde le escribió ese texto de gracias. Ahí tendríamos que hacerle una especie de... ¿No está? Este era el... En respuesta, acá está. Como en respuesta empieza con arroba sin punto y viene el texto a continuación. Entonces sí tiene sentido de que solamente los que empiecen con arroba sean mis respuestas, o sea, este perfil de todas las actividades responde muy poco, tiene muchos retweets y posts propios son casi la totalidad. Entonces podemos hacer un análisis de cuánto interactúa. Aquí podría ser que habría que incluir un community manager para quizá aumentar un poco el número de respuestas, pero tiene bastante actividad esta página. Dentro de los periodos que hay a continuación. Tengo 2020, 2019, 2021. A lo mejor no es tanto, pero podemos hacer el tema de análisis. Ahora, ¿qué hice acá? El mismo tema de análisis de sentimientos que había mencionado, que tenía un input en la parte de search, donde como yo no sabía específicamente qué es lo que quiero buscar, y que no solamente puede ser un tema de sentimiento, de buscar un texto bueno, un texto malo, sino que puedo buscar una empresa, ya que si escribo, por ejemplo, BAT, tengo un tema, un post que es positivo, pero dentro del texto tiene que haber algo que contenga la palabra BAT. Bueno, si yo quisiera hacer esto, pero con algo estático, podría hacerlo de esta manera. Este campo no existe. Yo lo tuve que crear para ver ese ejemplo de qué pasa si yo selecciono algo que contenga la palabra, no sé, interesante. Es un post, tengo un retweet y tengo una respuesta. Aquí está la respuesta, aquí está el retweet, empiezan con RT, empiezan con arroba y los demás son posts. Ahora, yo marqué algo que contenga la palabra de, puede ser esta palabra, puede ser, no sé, alguien que digan, yo amo, no sé, el análisis o cualquier cosa, pero no es necesariamente que tenga que ver con esa palabra. Aún así lo puse y le hice relación. Por ejemplo, en este campo filtro lo hice de dos maneras. Me creé un campo filtro en el script o me creé un while match. Donde si while match cumple donde tenga log,
Si encuentra esta palabra, WhiteMatch va a retornar un 1 o un 0. Si retorna un 1, le asigno el valor de amor. Lo mismo, si hago un WhiteMatch al texto y encuentra la palabra good, independiente de lo que haya al final o al principio, me retorna un 1, o sea que se cumple la condición, le devuelvo un texto de good. Y así empiezo a formar una especie de filtro con esos 4 campos y tienen interacción con la tabla de abajo. Ya que esto está interactuando con el campo de texto en el filtro. Y lo mismo que hice acá a la izquierda, que es el mismo filtro, lo creé en el script. Entonces, esto vendría siendo, aquí está. Me creé un campo que se llama filtro texto y le agregué el while match, donde el mismo, el texto, si contiene el log, independiente de lo que haya al principio y al final, si se cumple la condición del 1, le entrego el nombre. Y así me voy creando un campo en relación a texto. Por eso que se relaciona al hacer una búsqueda. ¿Por qué lo hice de las dos formas? Porque si yo selecciono acá, me va a aparecer el nombre arriba, el nombre de la fórmula. Sí, while match, user timeline. De lo contrario, si lo hice en el script, bueno, ingreso 1 y me va a aparecer filtro texto. Pero es solamente un tema de estético, donde yo voy a seleccionar el campo que yo quiero ver, va a reaccionar en la tabla de abajo, pero como dije, no necesariamente lo que yo escribo acá tiene que ver con el texto. Lo puedo hacer de todas maneras para ver qué es lo que me entrega, pero puede que no tenga mucha relación. El tema de BAT hay que ser más claro. De hecho, aquí habla del Click World, un evento mundial. Y aquí va a encontrar BAT. Está al final, justo en las últimas 3 palabras, que hace mención, aparte de una, es parte de una URL. O sea, no tiene nada que ver con algo negativo. El segundo también, Click World. ¿Dónde está BAT? Está dentro de la mención al usuario George. O sea, el nombre de usuario tiene la palabra BAT. Entonces no es necesariamente positivo hacer estos filtros estáticos que tengan un nombre de sentimiento. Sí los puedo hacer para otro tipo de análisis, donde yo use, por ejemplo, en mis hojas, justo esta hoja que la usaba muy poco, donde era el tweet, analizo un tweet específico. Puedo traerme un tweet, un ID del tweet, que sea una encuesta a lo mejor, donde yo pueda poner en el texto aquí, en el tweet, no sé, si ustedes marcan, según lo que yo escribo acá, a usted le parece positivo, negativo, me marquen esas palabras y cosas así. Eso tendría un poco más sentido con los campos estáticos de análisis de sentimiento. Pero depende mucho del tweet. Aquí lo único que se presta es que la palabra está contenida dentro de todo lo que diga este texto, pero este texto puede hablar de cualquier cosa, sobre todo si tiene URL, como es el primer caso, que vendría siendo este. Entonces, dentro de eso, al final del campo de texto hay una palabra que contiene BAT, BAT 9. Entonces, por el momento no sé si tienen dudas. Voy a silenciar un poco porque tengo un ruido de fondo. Sí, tengo varias dudas. Ujú. Ya, indígamela. Por el momento voy a silenciar un poco porque tengo un ruido de temas de en vivo. Sí, no te preocupes. Ujú. Mira, lo primero, el cliente de Click, según lo que vi en la presentación, está asociado a una licencia de Click Cloud. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esto funciona en las instalaciones on-premise? Si entendí bien, esto, claro, esto
yo el ejemplo que estoy haciendo es sobre Click Cloud, que vendría siendo la licencia SaaS. Ujú, Entonces, tu pregunta ujú. es si esto lo puedo hacer sobre la versión Enterprise. Claro, Sí, sí, de hecho, las cosas que tiene SaaS es la versión, por decirte, es como si fuera una versión de escritorio. Entonces, todo lo que tenga SaaS lo va a tener Click Enterprise. claro, lo que pasa es que yo justamente reviso el Click que tenemos nosotros, que actualmente tenemos una versión on-premise, y no veo el ¿Ya? conector de aquí. Entonces, no sé de qué forma, entre comillas, podríamos instalar justamente ese conector. Y están actualizados a la última versión de Click agosto 2021. Según lo que veo, no. Está, no, está súper desactualizado, hasta septiembre del año pasado. Sí, porque también podría ser uno de los factores, porque hay algunos conectores que de repente van cambiando, pero eso habría que Ujú. analizarlo. Ahora, si no lo tuviera, igual se pueden hacer conexiones a Twitter, pero claro, hay que ver por qué no tiene primero el conector. Podría ser un tema de actualizar, viendo qué versión tiene del año pasado, porque Click saca alrededor de 4 actualizaciones por año, y dentro de esas 4 actualizaciones, o dentro de cada actualización, arroja X parches como release, por así decirlo. Entonces, igual habría que Ujú. partir por esa parte, porque, por ejemplo, si yo me voy a la parte principal, o de script, de lo mismo, si yo me creo una nueva conexión, viene por defecto al final el conector de Twitter. Y esto debería tenerlo en la versión, bueno, todas las versiones, si no me equivoco, porque la de SAS es como la más básica, por así decirlo. Y la Ya, diferencia es que como es en la nube, como es SAS, esta versión de Click siempre está actualizada. Entonces, de hecho, no le he contado en realidad. No sé si esto tendrá la misma cantidad que la versión, por ejemplo, en Enterprise. Me imagino que incluso podría tener menos, pero si están actualizados, no debería tener ningún problema. Obviamente el conector que no tiene es de, si hablamos de redes sociales, es de Instagram, porque de hecho Facebook compró Instagram, entonces quitaron como el conector de ahí. Sí se puede conectar a Facebook, pero es distinto. claro, la versión que tenemos nosotros es la 2020, el primer parche del año pasado, es la 13.95.4. Ya, la Y por 2020, eso habría que... seguramente. Ya, Ahora, sí. para actualizar en el fondo hay que hablar con la gente de administración del sistema o alguien para que en el fondo actualizara, me imagino. Claro, ahí no sabría quién es el administrador de la plataforma Click, porque por lo general hay uno en la empresa, o si Ujú. prestan servicio externo, claro, habría que hacer la consulta para hacer un upgrade. Ya, eso es una cosa. Lo segundo es Claro, que para vi hacer, que, ¿sí? sí, lo segundo es que vi también temas de que había diferencias así como muy puntuales respecto a la información que está en Twitter en línea respecto a la expresión. Yo entiendo que en el fondo este conector lo que hace es hacer una especie así como de volcado de datos desde Twitter, pero no está en línea con Twitter, en el fondo. ¿O sí? Sí, No. sí, está en línea. Lo que a Ah, veces está en no, línea. sí, de hecho está en línea, está actualizado. Si yo le doy como una carga de datos, Ujú, se me actualiza. Obviamente en delante hice una carga, pero se me cayó por un tema de tiempo, pero ujú. está actualizado, o sea, me va a entregar el último posteo que tiene. Y Lo que ahí podría pasar es estaba que, dirigida mi... ¿Sí? sí, lo que podría pasar es que a lo mejor no te entrega como un histórico de todos los datos, sobre todo en la hoja de búsqueda, porque aquí me va a entregar todas las búsquedas que hace Click en este motor que está acá, que contengan la palabra click. Entonces aquí podría quizás limitarse un poco en el tiempo, quizás buscar los últimos años y todo, porque de aquí al infinito buscar click quizás sería mucha data, pero por lo general está actualizada la consulta. Ya. Sí, sí, porque justamente ahí iba mi otra pregunta, que es eh, ¿cuánto es el consumo que en el fondo tiene la plataforma respecto a las consultas que hace sobre Twitter? Porque me imagino que no se podrá tener todo en línea o bien, no sé, me imagino que habrá alguna restricción respecto a los posts o la información que se pueda recuperar desde Twitter, ¿o no?
Sí, tiene como algunas limitaciones. O sea, en el tema del consumo no es tanto. Se demora por la cantidad de datos que me estoy trayendo. De hecho, aquí me traje todas las tablas por defecto. Habían Ujú. unas cuantas más, creo que dos más. Pero, por ejemplo, hay varias tablas que yo podría omitir. De hecho, podría omitir esta misma del el Advance, el Limit. Podría omitir la del User Look la de buscar el usuario por ID. Y ahí se me reduce bastante el tiempo, pero a modo así como para mostrar todo, eh, debería estar, o sea, yo creo que un minuto me trae toda la data. Y esto es sin limpiar. O sea, yo primero tengo que limpiarla, yo, obviamente, pero al menos la de búsqueda, que es el motor que está acá, que me empieza a buscar todo lo que tenga, en este caso la palabra clic, eh, sí tiene un límite, en este caso me busca desde el 2019. O sea, Ya. no hay como más data hacia atrás para esta consulta así por defecto. Lo otro que te iba a preguntar es justamente algo que estaba mencionando respecto a Instagram y Facebook. En Click me imagino que no habrán conectores para estas plataformas, ¿o sí? ¿Cómo no entendí mucho? Conector para plataformas de Facebook. Si hay conectores para plataformas de Facebook. Sí. En Facebook sí. Tengo el Facebook Fans y el Insight. En Instagram no hay. Antes había uno, pero no hay de Instagram porque de hecho Facebook compró Instagram y sacó esa parte de conectores. Ahora, tengo entendido que uno puede extraer la información de Instagram, pero por otro medio, quizás por una API, y la API conectarla a Click. Pero uno nativo de Click a Instagram no hay, porque el Facebook lo sacó. Pero Facebook tiene una plataforma de desarrollador que creo que ahí se pueden sacar como más datos. Al menos hay de Facebook, hay de LinkedIn, hay de... ¿Qué más hay por acá? Bueno, están lo de las bases de datos directas, está de Slack, que viene, esto es un tema de Google, como el mismo de correo. Ujú. Tiene SurveyMonkey, que es uno de encuestas, eh, muy amigable para hacer encuestas, así que ahí uno las puede analizar de ahí directo. ¿Qué más tiene? Lo mismo de Office 365. Tiene OneDrive. Yo tengo aquí conectado con OneDrive y con el Drive de Gmail. Jira también lo puedo conectar. ¿Qué más tiene? Google Analytics, GitHub. En realidad tiene varios como por defecto. No sabría decirte ahora si es la misma cantidad en la que tiene en, por ejemplo, la versión Enterprise, pero debería tener, al menos todos estos que están acá, deberían sí o sí estar en Enterprise. Perfecto. Sí, porque hay como dos gente que me ha hecho menos, aparte del tema de Twitter. Eh, ¿Cuáles son? No. que se Twitter y Sentiment 140. Twitter y Sentiment 140. Que me imagino que es algún analizador de sentimientos. Ya, ese no lo ubico mucho, pero el de Twitter está por defecto, o sea, al menos esta versión de SaaS, que obviamente como es la versión nube, que es como de alguna forma pasó el desktop a esta versión, está como súper en línea a todas las versiones de Click, entonces no hay ningún problema con el conector, y de hecho es muy amigable, o sea, lo único que pide es el usuario y contraseña y nada más. Después entrega la llave, y la llave como que la validamos. Y eso es todo, pero debería estar en las versiones. O sea, yo entendería que si se actualiza la versión de Click, podría aparecer el conector. Obviamente para hacer el upgrade, claro, habría que respaldar un poco los datos que ya se tienen, porque entre las versiones hay que ver si hay algo que puede fallar en el camino. Son temas que pucha, pasan en todas como las plataformas cuando se trata de levantar una versión. Pero no debería tener Perfecto. problemas si son versiones muy, muy seguidas. Ok.
por mi parte ya no tengo más preguntas. Ya. Porque, por ejemplo, los otros temas o los otros dashboards que tengo acá son netamente relacionados a como el análisis de mi perfil, que son las que no tienen hoja, los que no tienen datos, que vendría siendo que son mis mensajes directos, que en este caso, en esta página no la tengo, mis favoritos, o los que yo hago favoritos. O sea, favoritos viene siendo el igual a like. Lo tengo confundido de repente. Pero son, por ejemplo, los likes que da el perfil que yo estoy buscando. Entonces, eso es como para más o menos tener como una especie de registro y, ¿cómo se puede decir? Es como un tema de seguridad. ¿A qué le estoy dando like? Entonces, aquí por lo general me aparece lo mismo. Me aparece el texto, me aparece el ID y puedo buscar el usuario. Entonces, ahora yo sé a qué le estoy dando like. Y claro, me aparece la cantidad de like que tiene ya el posteo. Puede ser un like a mis propios tweets o puede ser like a otros tweets externos. Entonces, al final tiene todo muy detallado sobre los análisis que yo le hago a los textos o a los tweets en relación a sé cuáles son las cantidades de retweet, sé cuáles son las cantidades de like que tiene ese posteo, sé cuáles son los hashtags que están en ese posteo, sé cuáles son las menciones, también sé cuáles son, por ejemplo, la cantidad de usuarios que sigue el perfil. O sea, en ese sentido es como súper complejo, o sea, súper fácil de usar, súper sencillo, y me da la cantidad, o sea, no es ni siquiera llegar a calcularlo, a no ser que queramos poner una tabla pivotante, queremos agrupar todo esto, y claro, lo único que tendríamos que hacer acá, por ejemplo, en esta tabla que tengo los retweets, es cambiar esta tabla, aquí la tengo cambiada ya, pero por lo general me las trae como dimensión. Lo único que tendría que hacerla es eliminar esa dimensión y cambiar la medida para que me vaya agrupando, en este caso lo puse por fuente, desde dónde viene el posteo o hacia dónde va. Entonces, aquí uno tendería a pensar de que todos los Twitter vienen desde Twitter, pero no es el caso. Como es Twitter internacional, tiene distintas fuentes de dónde viene. Entonces, si yo le pudiera hacer como un análisis a mi cuenta, este campo me entregaría el dato desde dónde viene esos tweets que genera mi cuenta. Y bueno, ahí voy agrupándolo por la cantidad de likes, por la cantidad de retweets. Sé cuántos retweets tienen mis posteos. Y claro, puedo ir al posteo porque como no me lo entrega directamente el conector de clic, me entregas el mismo campo de la URL, pero por separado. Me entrega el usuario y el ID, pero yo lo tengo que transformar en URL prácticamente concatenando. Pero lo más principal es como en análisis que nosotros podemos hacer con el input, para que vaya identificando qué es lo que quiero revisar. Por ejemplo, Click tiene un evento que se llama Connector, si no me equivoco. Acá hay 4 posts que me hacen relación a ese texto, a ese evento, de hecho. Tengo un retweet y 3 posteos. Entonces aquí yo sé que lo que puedo ir buscando, no solamente un análisis de sentimientos, sino que puede ser cualquier texto de lo que yo quiera. Eso respecto a las búsquedas, y claro, respecto a la línea de tiempo de mi perfil, o del perfil que voy a buscar, aquí me aparece todo eso. Es, es como muy parecido cuando yo pongo en la búsqueda asterisco y le doy doble asterisco y me entrega todos los posts que contienen connector. Que esto vendría siendo casi como un like.
Hacer lo mismo. Esos 4 posts que estaban en la búsqueda en general de Twitter hace referencia a que en mi página escribí la palabra connectors, donde uno es un retweet y los otros son posteos míos. Y este es el retweet. Clic, lo retuito. Retuiteo. Perfecto. Entonces al final entrega toda la información y aquí está. A pesar de ser un retweet, me entrega la información que tiene 4 y 1. Que aquí está. 4 retweets y 1. Y una cita. Entonces es bastante amigable. O sea, ya puedo hacer análisis sobre la página, ya sea mía, mi propia página personal. Puedo hacer la comparación con buscando una página pública. En este caso yo puse Click, la empresa Click oficial, para analizar todo lo que hay dentro de esos 2 perfiles, como también hacer uso de qué es lo que me entrega el motor de búsqueda al buscar la palabra click dentro de posteos, que vendría siendo el search. Porque si quiero empezar a buscar, a hacer análisis, qué perfiles, qué nombres de perfiles tienen relación a mi empresa, lo hago en el user search. Entonces tengo prácticamente 4 maneras principales de hacer análisis. O quiero identificar, porque a veces nosotros empezamos a buscar una empresa y hay miles de usuarios que tienen ese nombre de empresa. El caso de Click, que tiene 683 registros, y 13 son directamente con nombre Click, no tienen nada más. Entonces, ese es el user search para ver la comparación de lo que yo quiero buscar. En este caso puede ser mi empresa versus los otros nombres de logueo que tienen ese nombre de empresa, o lo que yo quiero buscar en el motor de búsqueda, a ver cuántos análisis me trae. Era como lo que yo puse, si puedo poner como una empresa para hacer comparación. Dentro de lo que yo estoy buscando en Click, ya hacen 14 menciones Power BI. Y lo mismo la Tableau. De hecho, se nombra más veces Tableau que Power BI. Todo esto buscando dentro de ClickSense o Click. Entonces, ya sé que hay un tema de relación entre todos estos textos. Y todos con un variable input para no hacerlo tan estático. Ya que si lo hago estático, como el análisis de sentimiento que tengo en la línea de tiempo del usuario, claro, yo tengo la palabra bad, good, love, así como por ejemplo, pero no necesariamente tienen que ver con el texto de nosotros, que fue el caso de la palabra bad. Al final menciona cualquier cosa que tenga la palabra bad. En ese caso, en vez de hacer algo por muy estático, le doy la opción de que, bueno, como no tiene mucho sentido, ingresa tú lo que quieres buscar. Ahí voy analizando si realmente es algo malo. De hecho, ahí está lleno de retweets. Pero bueno, generalmente son cosas buenas. Entonces ahí voy, en vez de buscar análisis de sentimiento, que es muy relativo, mejor busco algo más específico que son nombres de empresa. Vamos a ver si sale Elon Musk. Tiene que ver con click. VA nomás solamente. Está lleno de palabras de VA. Entonces, eso más o menos que se puede hacer como a grandes rasgos, o a partir de esto se pueden hacer como un análisis mucho más extenso respecto al conector click. Empezar a hacer una búsqueda de lo que nosotros queremos y principalmente hacer, si nosotros queremos hacer ya KPI directamente, bueno, hacemos KPI de nuestro perfil a buscar, sea el de nosotros o algo público, donde primero identifiquemos la cantidad de posts, la cantidad de retweets y la cantidad de respuestas que hace mi perfil o el perfil buscado. Así tenemos los primeros KPI establecidos y lo demás vendría siendo el análisis que nosotros queramos buscar. Siempre y cuando también nosotros tengamos en la URL, porque para empezar a validar los datos, si es que realmente estamos trayendo lo que nosotros queremos, solamente con el nombre de usuario, el de perfil, no con el que uno se pone el texto, sino que el arroba tanto,
con ese nombre de perfil, con la palabra status, slash y el ID que los da en todas partes. Así formamos el URL y podemos ir a buscar ese tweet a ver si es realmente lo que nos está entregando. Entonces ahí nosotros podemos buscar los perfiles y hacer la comparación de que, claro, aparte de estos KPI, le puedo incluir otros KPI más abajo de la cantidad de perfiles que me siguen y la cantidad de perfiles que yo sigo, para hacer como otro análisis. Y este mismo dashboard completo de los posts, los retweets y la respuesta, los usuarios que me siguen y los que sigo, los comparo con otra empresa o con otro perfil. Entonces yo voy haciendo al menos, solamente de esto ya tengo como 4 dashboards de análisis de comparación. Sí, eso es más o menos, no sé si tienes como alguna duda respecto de este tipo de análisis. Por mi parte no. Ya, genial. Y no recuerdo. No sé si puede escuchar el Jaime. Yo sí estoy escuchando. Ya. No sé si tienes dudas. No. Ya, genial. Entonces, eso es más o menos lo que se puede hacer a grandes rasgos, ¿no? Así como de una mirada muy rápida, ya con el conector de ClickSense, para identificar algunos datos de Twitter, que principalmente son los que se encuentran en el motor de búsqueda o buscando un perfil en particular. Entonces ya tenemos muchos datos y a pesar de que nosotros nos trajimos, pucha, todas estas secciones, básicamente me puedo traer Search, me puedo traer User Search y me puedo traer, por ejemplo, el Timeline. Con esas tres ya me traigo mucho datos como para hacer un análisis mucho más detallado y siempre y cuando hay que fijarse que todos los campos automáticamente los deja con alias. El alias vendría siendo el de la tabla. Bueno, yo le saco el alias en este caso, que fue el ID, lo relaciono automáticamente con el ID de Search Advanced. Pero todo lo demás es como muy sencillo. Siempre lo busca acá al final. Yo en este caso lo dejo con variables para que solamente cambie el nombre de la variable y me lo va a cambiar en todos lados. Y lo demás búsqueda. O sea, aquí puedo poner obviamente más campos, sea en el tweet. En este caso, puedo poner n campos entre comillas separados por coma. Me puedo traer distintos tweets específicos que yo quiera analizar. Pero así como a grandes rasgos, ese es como el tipo de análisis que nosotros podemos hacer y lo que podemos encontrar dentro de las tablas del conector nativo de Click de Twitter. Entonces, no sé si se me escapa algo más. Claro, esta es la parte de los likes o favoritos que le hace el perfil que yo busco. Pero es como ya ir muy por lo fino, como se dice, ir por lo fino, ya que dentro de los otros dashboards, al menos el de buscar y el de la línea de tiempo, aquí ya tengo prácticamente todo, el 50% de los análisis ya los tengo en 2 hojas. Entonces, chicos, ese sería como en análisis a grandes rasgos del conector de Twitter. Y bueno, ahí como lo había mostrado delante, aquí están un poco los conectores que tiene, al menos la parte SAS, que es una licencia que cuesta, si no me equivoco, alrededor de $350 anuales. Perdón, no alcancé a escuchar bien. Sí, Eh, cuesta como, tiene un valor alrededor de $350, si no me equivoco, la versión SAS, la nube. ya, perfecto. Sí, esos son anuales, Eso por usuario. claro. Entonces, de repente, si quieren, también está la opción de revisar esto. Claro, son $350 que se pagan una vez al año y por usuario.
Pero, claro, está la opción de conectar todo esto. Perfecto. No sé, sí. No, aquí no está al menos del Instagram. Lo sacaron como hace varias versiones. Pero está la opción de hacer, por ejemplo, el SurveyMonkey que le decía, que era de encuestas. Está la de redes sociales. Y eso. Bueno, y lo de los Drive. Pero hay otros conectores nativos que son bastante buenos. Tengo los de Twitter acá, los de OneDrive y Google Drive. Pero al menos el de Click con conectora Twitter, a pesar de que trae muchos campos, o sea, hay mucho que hay que limpiar, tiene la opción de ya generar estos análisis bastante detallados sobre los análisis de las búsquedas, del motor de búsqueda de Click, como de perfil específico, para empezar a analizar todos los tweets, los posteos que nosotros hacemos. Así que eso, chicos. Ahí por si igual de repente si les queda alguna duda me la dicen, y si no, sería como el pequeño webinar del motor de Click. Bueno, no me queda más que agradecer justamente el tiempo que han dedicado justo en hacer este webinar. Eso por mi parte. Muchas gracias. Genial, genial que te haya gustado. Y bueno, nosotros igual estamos haciendo distintos tipos de webinar, ya sean estos como puntuales de mostrar algún conector, como también algunos webinars que son de Click, pero desde cero a desarrollador. Entonces, son como más o menos la instancia que estamos haciendo en estos momentos con Metro Capital. Así que si empezamos a sacar más webinars, si les llama la atención, o sea, un gusto que volvieran a unirse. Uh-huh. Muchas Así que gracias. muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.